gracia de Dios, en este día vamos a estar compartiendo los mensajes del Evangelio para el campo. Esos mensajes tan importantes para que podamos seguir levantándonos como esos discípulos que Dios por su gracia nos ha llamado. Los discípulos, como siempre repetimos, son los que permanecen en la palabra. Por eso no tenemos excusa, ¿verdad? No importa el género que seamos, no importa nuestra edad, nuestra circunstancia. Lo importante es que Dios nos llamó por su gracia y Él nos ha llamado para ser discípulos. Por eso simplemente hay que estar permaneciendo dentro de la corriente de la palabra. Esa palabra que Él cada día por su gracia nos da, creyéndola, meditándola, aplicándola a nuestras vidas. Ciertamente, estando en esa corriente de la palabra, vamos a ver cómo Dios manifiesta su poder, nos levanta como esos discípulos, como esos testigos que pueden ver lo que nadie más puede ver, puede ir donde nadie más puede ir y pueden hacer lo que nadie más puede hacer. En este tiempo especialmente, hay muchas personas que a pesar de la tecnología de este siglo XXI, que es impresionante, la gente está cada vez más enferma, cada vez hay más sufrimiento, más dolor, más gente con problemas mentales. Por eso el Señor en Marcos 16, del 15 al 20, está dándonos esa comisión de hacer la evangelización mundial, especialmente dando sanidad a los enfermos. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso a través del Evangelio de Jesús el Cristo, es la única manera que las personas pueden tener la verdadera sanidad. Y esa es la comisión que Dios por su gracia nos ha dado y que Él mismo va a cumplir a través de nuestras vidas. En esta semana murió el presidente de la corporación Samsung, aquí en Corea. Todos conocemos esa corporación debido al éxito de sus teléfonos inteligentes, ¿verdad? Samsung, también televisiones. En fin, es una corporación, tiene muchos departamentos y abarca una cantidad de productos impresionante. Pero los más conocidos son los teléfonos inteligentes que están en todo el mundo, ¿no? Es una marca globalizada. Esa corporación, por supuesto, ha generado millones y millones de riqueza a sus propietarios. Este hombre, que empezó de cero, era un hombre que tuvo visión. El mensaje nos hablaba en la conferencia de remanentes de ver por adelantado, ¿verdad? Él vio por adelantado cuál era la corriente de la tecnología. Por supuesto, tuvo éxito, pero por no tener el Evangelio, fracasó. Tuvo éxito humano, que es un falso éxito. Pero realmente ver por adelantado es muy importante. Él empezó y tuvo éxito, tuvo fracasos, pero él perseveró y levantó una gran corporación. Entonces, llegó a ser número 1, pero realmente su vida y su familia era un desastre tremendo, hasta el punto que él enfermó y con todos sus millones, que eran muchísimos, no había manera para dar solución a su enfermedad. Por lo cual ya ha estado 6 años enchufado a una máquina donde le estaban dando la vida artificial. ¿Y por qué hacían eso? Porque sabían que en el momento él muriera, sus hijos iban a empezar a pelear, a litigar por la herencia, ¿verdad? Y eso iba a traer un gran prejuicio también a la empresa. Entonces,
no solo había una enfermedad física ahí, también había enfermedad en toda la familia, enfermedades del corazón, heridas que hay entre los hijos, por muchas situaciones, también por el amor al dinero. Y también esos hijos, a pesar de tener tanto dinero, también estaban en desgracias. De hecho, desgraciadamente, la hija menor, siendo una adolescente, se suicidó. No quería vivir más, a pesar que tenía toda la vida por delante. El hijo mayor, que era llamado a ser el heredero, el continuador de la empresa, ya ha estado en la cárcel varias veces por delitos económicos. La otra hija, su vida también un drama, se casó con un guardaespaldas y no funcionó porque eran de dos clases sociales muy distintas y están en litigio por la custodia de los hijos, por la economía. Aparte, esta hija tiene una enfermedad incurable. No hay manera de poder dar respuesta. Entonces, en esa familia con tanto dinero, con éxito humano que es falso éxito, vemos que es una familia llena de enfermedades que con todo su dinero no pueden solucionar. Enfermedades físicas, enfermedades también mentales, enfermedades emocionales. Y la madre es una gran budista. Todos los años gasta millones de dólares en hacer sacrificios en los templos budistas, creyendo equivocadamente que de esa manera su familia va a poder tener respuesta. Sin saber que detrás de esa idolatría está Satanás y los demonios, que Dios aborrece la idolatría y que a causa de eso es la causa principal por el cual están viniendo esas maldiciones a su familia. Por eso, en esa familia tan poderosa hay problemas físicos, problemas del alma y problemas espirituales. Y la economía, el dinero, por mucho que tengan, no tienen ningún valor para solucionar ni para sanar sus vidas, para sanar su familia. Porque Dios nos hizo, dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo. Y todo se conecta. Somos tres partes, pero somos uno. Por eso, humanamente, hay enfermedades, situaciones que la gente está soportando y no saben siquiera por qué está ocurriendo y, por supuesto, no tienen la respuesta. Pero vemos en la palabra que el Señor Jesús, cuando Él estuvo en la tierra, todas las personas que iban a Él, no importa las enfermedades que tuvieran, flujo de sangre, paralíticos, cojos, ciegos, sordomudos, epilépticos, vemos que todos aquellos que ponían su fe en Jesús el Cristo recibían una sanidad completa. Por supuesto, primero espiritual, también del alma y del pensamiento, y también física. Porque muchas de esas enfermedades tienen su origen espiritual. Pero el Señor daba verdadera respuesta porque Jesús el Cristo es la respuesta de Dios. Él quiere sanarnos y quiere utilizarnos a sus hijos, a su iglesia, para poder dar sanidad a este mundo que está enfermo. Por eso la palabra de Dios, que es la verdad, nos da muchas promesas de sanidad. Vemos en Marcos 6:56, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban, todos quedaban sanos. A través de Jesús el Cristo, todos los que ponían fe, aunque fuera pequeña, tocando el borde de su manto, se manifestaba el poder de Dios y eran sanados. Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo:
Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús el Cristo, cuando Él vino, fue el cumplimiento de esa profecía de Isaías 53, la profecía del siervo sufriente. Y Cristo solucionó todos los problemas en la cruz. Por supuesto, toda maldición, toda enfermedad. 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó toda enfermedad para sanarnos de toda enfermedad. Él llevó toda maldición, se hizo maldición para sacarnos de toda maldición, de todos los desastres. Es Jesús el Cristo, el solucionador de todos nuestros problemas, nuestro verdadero sanador. En tercera de Juan 1:2 está escribiendo el apóstol Juan: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y Juan estaba escribiendo a ese amado, dándole la respuesta de Jesús el Cristo, a través del cual somos prosperados en todas las áreas, recibimos sanidad en todas las áreas, espiritual, mental, en el corazón y físicamente. Porque ese es el poder del Evangelio. Por eso la palabra de Dios, que es nuestra garantía, es la verdad, Dios deja registrada cómo a través de Jesús el Cristo, todas las personas, no importa su condición, no importa su situación, al poner su fe en Jesús el Cristo, podían recibir la verdadera sanidad. Por no conocer esto, muchas personas, en medio del sufrimiento, de la enfermedad, que no es nada fácil, la verdad, por supuesto, se mueve la gente, quiere solucionar su problema. No es fácil estar enfermo. Por supuesto, separado de Dios es terrible, porque la gente no sabe qué es lo que hay después de la muerte. Muchos piensan equivocadamente que no hay nada. Entonces es terrible, ¿verdad? Con ese pensamiento, ver que te enfermas, ver que puedes dejar de vivir. Es algo terrible. Por eso la gente se esfuerza, se mueve, buscando respuesta para sus vidas. Pero cuando se hace una sanidad, sin conocer el verdadero problema, pues esa sanidad, desgraciadamente, no va a dar respuesta. Es más, incluso van a venir resultados secundarios, van a ir secuelas, y va a ser incluso peor a veces. Entonces, cuando hay una sanidad que no se está enfocando también y primordialmente en la parte espiritual, que es el origen de la mayoría de las enfermedades, realmente no va a dar respuesta y va a hacer que esas personas todavía sufran más. Recuerdo hace muchos años visitando en un psiquiátrico a una persona conocida, pues al estar allí, la verdad me di cuenta que muchísimos de los pacientes estaban endemoniados. Estaban allí, estaban endemoniados. Se veía claramente. Por supuesto, los médicos no saben eso, ¿verdad? Incluso si se lo dices, te pueden dejar dentro también ahí con ellos. Pero la palabra de Dios lo explica claramente. Y estando allí, yo veía que esas personas estaban ahí. Muchos de ellos tenían problemas de demonios en sus vidas. Entonces, como no conocen el mundo espiritual, allí lo único que hacían era darles droga. ¿Para qué? Para que no molesten, para que no hagan cosas violentas, tenerlos tranquilos. Por eso le daban drogas bien fuertes, sedantes, para que estuvieran todo el día durmiendo, o estuvieran muy tranquilos sin ninguna fuerza. Pero realmente ellos mismos saben, los médicos, que no tienen respuesta. No saben por qué es así. Sigmund Freud, a principios del siglo XX, empezó
a hacer creer que el verdadero problema estaba en la mente. Y por supuesto hay problemas mentales, pero la gran mayoría de ellos son causados por un problema de origen espiritual. Por eso, si se da una medicina, un método para traer sanidad solo enfocado en la mente o en el cuerpo, realmente muchas veces no puede dar respuesta, incluso puede ser contraproducente. Si son métodos para sanar solo en la parte mental, en la parte emocional, al haber problemas mentales y emocionales que tienen ese principio espiritual, tampoco dan respuesta. Muchas personas, por el estrés, por la depresión, pues toman pastillas, ansiolíticos, y les puede ayudar a descansar, y les puede ayudar a poder estar más tranquilos. Pero eso es para aguantar de una manera mejor, pero no dan respuesta. Simplemente te ayudan a soportar un poco la situación, estando más tranquilos. Pero muchas de esos ansiolíticos o pastillas que dan también son muy fuertes y hacen que una dependencia en las personas. Hay muchísimas personas que están tomando muchas dosis cada día de esas pastillas y ya crea una adicción en sus vidas que luego les es muy difícil el poder dejarlas. Por eso tenemos que estar entendiendo correctamente cuál es el verdadero problema que está trayendo las enfermedades, enfermedades mentales, enfermedades del corazón y enfermedades físicas. Por supuesto, los médicos, Dios ha puesto la ciencia, ha puesto los médicos, y por supuesto hay que ir al médico y hay que escuchar y hay que respetar, pero realmente lo más importante es que conozcamos cuál es el origen de esa enfermedad. Y solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos está explicando el origen de todas las enfermedades, por qué las personas continuamente están con enfermedades. Incluso en este siglo XXI, tan avanzado tecnológicamente, por qué cada vez más personas están sufriendo, cada vez están surgiendo más problemas mentales. Aquí lo hemos comentado varias veces. Muchísimas personas en estos días, con toda esta presión del coronavirus, donde muchos han sido metidos en cuarentena, desgraciadamente han habido muchos suicidios. Mucha gente ha tenido ataques de ira, de violencia. La violencia doméstica ha crecido las estadísticas, desgraciadamente, grandemente. Los divorcios se han disparado. Entonces la gente está todavía cada vez teniendo más problemas. Y somos la iglesia del Dios vivo. Por gracia de Dios, Él nos escogió para darnos la respuesta. Por eso nos tenemos que preparar para, conforme a la palabra, poder conocer cuál es el origen de las enfermedades y también poder estar teniendo seguridad de cuál es la única respuesta que Dios nos da. La gente, en su desesperación, busca cualquier cosa. Por eso incluso van a los adivinos, van a los chamanes, a los curanderos. Eso está en todo el mundo. Yo he podido viajar y de verdad en todas partes hay curanderos, hay chamanes. Aquí en Corea está lleno, hay muchísimos adivinos. Y a veces hemos ido a evangelizar a los adivinos. Hay adivinos que simplemente son engañadores, ¿verdad? Gente que solo engaña, utiliza la psicología. Pero hay otros que de verdad están endemoniados. Hay un demonio en su vida. Por eso, cuando vamos a evangelizar, ahí empezamos a predicar el evangelio, empiezan a temblar. Es algo tremendo. Empiezan a temblar. Y ahí no pueden adivinarte el futuro. ¿Por qué? Porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en ellos. Cristo ha vencido a Satanás. Por eso cuando estamos ahí, de verdad, orando, ahí ellos, ya el demonio empieza a temblar y no tiene ningún poder, porque Cristo tiene todo el poder del cielo y de la tierra.
Por eso la gente en su desesperación, por ignorancia, está yendo a la idolatría, está yendo a los adivinos, a los chamanes, porque no saben qué hacer, están sufriendo y piensan que de esa manera van a tener respuesta. Y sí, tienen respuesta, tienen una respuesta falsa, una respuesta que no viene de Dios, que viene de Satanás y los demonios. Si haces idolatría, esa respuesta va a hacer que desgraciadamente tengas cada vez más problemas y cada vez se esté agravando la enfermedad y los desastres en tu vida. Recuerdo una persona que estaba enferma y se fue a un santuario muy famoso que hay en Francia para hacer idolatría. Y era un viaje muy largo, pero cuando uno está enfermo, hace lo que haga falta, gasta el dinero que hace falta, porque la salud es muy importante, ¿verdad? Entonces esa persona viajaba todas las semanas a ese santuario y oraba, hacía las cosas, hacía la idolatría, pensando que iba a tener así esa sanidad. Pero su estado cada vez era peor, cada vez. Y esa persona continuaba, y yo la veía y cada vez su estado era peor. Por eso tenemos que estar compartiendo el Evangelio, pero tenemos que prepararnos conforme a la palabra, para poder realmente explicar conforme a la palabra cuál es de verdad el origen de las enfermedades. Es la respuesta. Hay enfermedades que simplemente son causadas por temas fisiológicos, por temas físicos. Por ejemplo, si uno no se cuida bien, por cansancio, uno se puede enfermar. También si uno no descansa, no tiene un horario equilibrado por las noches, eso te puede generar enfermedades. También por la edad, por supuesto, el cuerpo físico cada vez se va estropeando y surgen enfermedades que son simplemente debido al deterioro del cuerpo físico. Hay enfermedades que son por la mala alimentación. Una de las cosas que a través de la cultura está implantando grandemente y especialmente los jóvenes es a través de la comida rápida. Sí, la comida rápida, porque a través de la comida, de la mala alimentación, eso nos afecta también grandemente. Muchos niños, por estar desayunando mal comidas que no son realmente sanas, pues van al colegio, se llenan de azúcar y el azúcar te impide que te puedas concentrar. Y luego allí en el colegio es imposible que puedan rendir académicamente porque no se pueden ni concentrar. Otros, por la mala alimentación, con esas comidas que están llenas de aditivos, de conservantes, pues le vienen enfermedades o le viene sobrepeso, que es una enfermedad, y eso te afecta incluso emocionalmente porque te sientes mal contigo mismo, incluso la gente se puede burlar de ti y eso puede causar heridas en tu corazón. Por eso tenemos que ver realmente cuál es la manera de poder recibir sanidad incluso de ese área. Hay enfermedades que son por negligencia, por poder tener un estado ya tan caído, donde la gente buscando respuesta empieza a caer en el alcoholismo, en las drogas, en la depravación sexual. Eso te puede causar y te causa desgraciadamente muchísimas enfermedades. Vemos en Oseas 7:5 la palabra dice: en el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Pero también hay una enfermedad que Dios, que es soberano, puede permitir con un propósito en nuestras vidas. Vemos en 2 de Corintios 12:7 cómo Dios, por su gracia, permitió una enfermedad en la vida del apóstol Pablo. Ahí Pablo está diciendo que 3 veces había rogado al Señor que le librara de esa enfermedad. Pero Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Dios, por su gracia, permitió esa enfermedad en el apóstol. ¿Para qué? Para que él, que era una persona tan utilizada por Dios, que tuvo visiones tan tremendas,
como dice que una vez estuvo en el tercer cielo, era una persona tan fuertemente utilizada por Dios que Dios le permitía una enfermedad para que Pablo no se olvidara que era un hombre, que la obra la hacía Dios, para que no cayera en orgullo y en destrucción. Entonces Dios, por su gracia, le permitía eso, para que él nunca olvidara que la obra solo la hace Dios, que la gloria solo la merece Dios. De la misma manera, Dios puede incluso, por su gracia, estar permitiendo enfermedades en la vida de los creyentes con un propósito. Una enfermedad puede ser el tiempo donde podemos de verdad concentrarnos y tomar la determinación del pacto de solo Cristo, entregarnos totalmente a Dios. Puede ser la oportunidad para empezar a orar y ser llenos del Espíritu Santo. Dios puede permitir también esas enfermedades con ese propósito. Pero también hay otro tipo de enfermedades que la palabra de Dios nos está explicando. El origen de las enfermedades aparece en Génesis 3. Cuando el ser humano fue creado por Dios, Él nos creó a su imagen y semejanza, dice Génesis 1:27, y nos bendijo, nos hizo seres espirituales para estar con Él, de esa manera ser felices, sanos, tener verdadera sanidad, verdadera vida, vida en abundancia. Ese es el principio de la creación para el ser humano. Y poder gobernar y sojuzgar toda la tierra, llevar esa bendición a toda la tierra. Dios en su amor hizo un pacto con nosotros, que no olvidáramos que solo estando con Él podíamos tener la verdadera vida. Pero en Génesis 3, ahí Satanás hizo que el hombre desobedeciera a Dios, rompiera ese pacto y ahí el hombre cayó grandemente, todo cambió, el hombre quedó separado, el hombre empezó a vivir en pecado, la corrupción entró en todas las áreas del ser humano. El hombre empezó a ser gobernado por Satanás. Ahí empezó la primera enfermedad. ¿Cuál es? La enfermedad espiritual. El hombre murió espiritualmente. El hombre sin Dios no es nada. El hombre sin la parte espiritual no funciona, está incompleto, está vacío. Ya empieza a todo a funcionar erróneamente, porque no es la manera de Dios. Por eso el hombre tiene enfermedades principalmente por ese pecado original, por esa maldición, porque el hombre, dice Génesis 3, 16 al 19, cayó en maldición, está constantemente en maldición. También hay enfermedades que es a causa de los pecados de los antepasados. Por ejemplo, vemos en 2 de Samuel 12:15, el rey David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, en ese tiempo hizo un gran error. Él, cuando era el tiempo de ir a la guerra, no fue a la guerra, envió a su ejército y por primera vez se quedó allí sin hacer nada. Y el tiempo libre, la verdad, es muy peligroso, es el tiempo que muchas veces Satanás utiliza para engañarnos. Y este David, en vez de estar donde tenía que estar, al frente del ejército, se quedó allí y estaba allí, dice, en la azotea del palacio mirando y vio a una señora que se estaba duchando allí sin ropa y ahí Satanás obró. De hecho, la llamó, tuvo relaciones de adulterio con esa mujer que estaba casada y se quedó en estado, se quedó embarazada esta mujer Betsabé. Entonces él, ¿qué hizo? Intentar tapar el pecado, ¿verdad? Porque su marido, la mujer, el marido de Betsabé, Urías, estaba en el campo de batalla. Entonces, si estaba embarazada, se iban a dar cuenta todos que era una adúltera. Por eso, para tapar el pecado, este David hizo una estrategia. Llamó a este Urías del frente de batalla para falsamente decir que es que quería tener informes de cómo iba la guerra, pero no lo hacía por eso, lo hacía para que viniera y de esa manera él pensaba que luego por la noche dormiría con su esposa. De esa manera ya quedaba tapado el pecado y podían decir que ese hijo era de él. Pero este hombre que vino, él era muy serio, muy fiel.
Y él dice que no fue a dormir con su mujer porque todos sus compañeros estaban peleando y él no le parecía bien el poder estar tranquilamente pasando la noche con su esposa mientras sus compañeros estaban peleando. Era un hombre muy recto. Entonces durmió allí al aire libre. Cuando el rey David se enteró que no había funcionado su estrategia, lo volvió a intentar y lo llevó a cenar con él, lo embriagó con vino pensando que borracho pues ya iría a acostarse con su esposa. Pero el hombre también se volvió a quedar allí a dormir al aire libre. Entonces al final eligió otra estrategia David y llamó a su general y le dijo que pusiera a Urías en el frente del campo de batalla, en el lugar del choque, en el sitio más peligroso, porque sabía que así lo iban a matar. Y así fue, lo asesinó. Por eso Dios envió al profeta Natán, y ahí le está diciendo, en este pasaje, que su hijo, el hijo ilegítimo que tuvo con Betsabé, iba a morir. Entonces este niño murió a causa del pecado de sus antepasados. Se enfermó y se murió. Por eso hay enfermedades que vienen a causa de los pecados de nuestros ancestros. Eso lo muestra la palabra. Cosas incorrectas que han hecho nuestros ancestros. Si uno está en maldición, está separado de Dios, esos pecados, esas maldiciones, le pueden traer enfermedades a veces desconocidas, que son de origen espiritual, por eso ni la ciencia puede encontrar respuesta para ellas. Hay también enfermedades que son del pecado de acciones. En 2 de Reyes 5:27 vemos, como dice la palabra, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Vemos que el general sirio Naamán tenía lepra. Entonces, una sirvienta que tenía de Israel le dijo que allí en Israel estaba el profeta Eliseo y que Dios podía sanarle de la lepra a través del profeta. Por eso Naamán, que era un general muy poderoso, fue a su rey, le pidió permiso y luego se fue allí a casa de Elías. Pero dice la palabra que Elías, cuando llegó este general con todo su séquito, dice que no salió ni a recibirlo. Envió a su criado Giezi y éste le dijo que Eliseo había dicho que se zambullera, se metiera 7 veces en el río Jordán. Este Naamán estaba indignado, enfadadísimo, porque con lo importante que era él, ese profeta ni siquiera se había dignado a salir a recibirlo, le había enviado su criado, y encima le dice que se metiera en el río. Me podía haber metido en los ríos de mi país, ¿no? Decía que son más bonitos. Entonces estaba enfadadísimo y se quería regresar. Pero sus consejeros sabiamente le dijeron que ya que había venido, que no le costaba nada zambullirse, como decía el profeta. Y así lo hizo. Se quitó esa armadura, es decir, quitó su orgullo, su apariencia, y ahí se zambulló, creyó. Y cuando salió, dice que su lepra desapareció. Tenía, dice, la piel como un bebé de lisa. Entonces, este hombre pudo creer en Jesús el Cristo, pudo sanarse espiritualmente de las heridas del alma, del corazón y también físicamente. Tuvo respuesta y sanidad completa. Entonces estaba agradecidísimo, fue allí a casa del profeta y le quería dar muchísimos regalos. Pero el profeta sabiamente le dijo, no puede aceptar nada, porque las cosas de Dios no se pagan con dinero. Dejó ese principio que es muy importante que conozcamos. Las cosas de Dios, Dios hace la obra. No hay que pagar dinero por eso. Eso es la gracia de Dios, solo hay que glorificar a Dios. Pero Giezi no pensaba igual. Entonces cuando Naamán y su séquito se marcharon, escondidamente este Giezi fue y dijo una mentira. Dice, han venido unos consejeros, una visita, y dice mi amo el profeta que si le puede dar plata, que si unos vestidos, todo mentira.
y el general Naamán, pensando que era verdad, le dio lo que le pidió. Luego este Giezi dice que lo escondió, guardó y escondió su secreto. ¿Y qué ocurrió? En ese momento vemos que al regresar Elías le habló claramente que por haber hecho eso tan incorrecto, ese pecado, esa lepra de la cual Naamán fue sanado, vendría sobre su vida y sobre toda su descendencia. Y así fue. Dice que desde ese momento salió delante del leproso, blanco como la nieve, totalmente leproso. Entonces, esa enfermedad fue causada por un pecado de acción. Y también hay muchas enfermedades que vienen por los pecados de acción. Vemos también en Segunda de Crónicas 21, del 12 al 19, la vida del rey Joram. También por la idolatría le vino una enfermedad en los intestinos grave que murió de ella a causa del pecado de las acciones. Y también hay otro tipo de enfermedades que son a causa de Satanás y los demonios que obran las personas separadas de Dios. Hay gente que escucha voces, mucha gente que ha intentado suicidarse, siempre da ese testimonio. Había una voz que me decía, tírate abajo, lánzate o mátate. Escuchaban esas voces. Satanás, los demonios obran, como dice la palabra, y él vino a hurtar, matar y destruir, y a las personas separadas de Dios realmente les están trayendo destrucción, incluso enfermedades que son mentales, pero son problemas espirituales de demonios. Vemos cómo obra Satanás en la gente. En Marcos 5, del 2 al 15, dice la palabra: cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Era el Gadareno. Estaba este hombre desnudo, dice, durmiendo en los sepulcros. Era un hombre que tenía una fuerza tremenda a causa de los demonios que tenía dentro. Un hombre que se hacía daño a él mismo. Un hombre que no podían encadenar, rompía los grilletes, tenía una fuerza sobrenatural. Y ese hombre estaba enfermo totalmente, enfermo mental. La gente tenía temor. Pero allí, con el encuentro con Jesús el Cristo, allí se postró, allí fue liberado, fue sanado. Dice que se vistió y estaba sentado escuchando las palabras del Señor. Cuando la gente de alrededor fue allí a ver qué pasaba, se quedaron asombrados. Ese hombre, a través de Jesús el Cristo, había sido sanado totalmente. Por eso vemos, conforme a la palabra, que Satanás, los demonios, traen también enfermedades espirituales a las personas que están separadas de él. También ellos obran en la mente y en el corazón. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vemos que Satanás obra muchas veces para traer enojos, celos, cólera, envidias, odios. Esos son enfermedades. Enfermedades que Satanás está obrando para que estén entrando esas semillas de odio, de enfado, de enojo en nuestras vidas, a través de las cuales Satanás obra. Esas semillas van creciendo y llega un momento que podemos estar cometiendo un crimen a causa de esa enfermedad mental. Por eso él obra de esa manera. Y tenemos que verlo conforme a la palabra. También, incluso Satanás puede traer enfermedades físicas. Dice en el libro de Job 2:7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Satanás hizo que Job tuviera esa enfermedad, estaba lleno de sarna en todo el cuerpo. Era la obra de Satanás. Y también, por supuesto, él puede obrar en el ambiente. El ambiente nos influye grandemente, sobre todo si estás separado de Dios. Y a través de los ambientes hay gente que vive en ambientes, en familias, que son el infierno. Y eso hace que la gente se ponga enferma. Por eso ya conocemos cuál es el verdadero origen de las enfermedades. Tienen un origen espiritual. Nada más el hombre quedó separado de Dios. Ahí es cuando por primera vez surgieron las enfermedades. Perdón.
Por eso, la respuesta de Dios es solo una. Por eso la respuesta de Dios es solo una. Jesús, Jesús el Cristo. A través del Evangelio es la manera de Dios para que podamos tener verdadera respuesta. Jesús el Cristo vino a sacarnos de toda la enfermedad. En primer lugar, la enfermedad espiritual. Jesús significa Salvador, y Él vino para salvarnos. Las enfermedades, una persona por sí mismo no puede salir de su enfermedad espiritual, por mucho que se esfuerce, y como hemos visto antes, todos los esfuerzos del hombre no funcionan, incluso hacen que tu estado sea peor. Por eso tiene que ser a través de la manera de Dios, y Jesús vino a salvarnos también de esas enfermedades. Para eso Él cumplió el trabajo de Cristo. Como estábamos separados de Él, Él abrió el único camino de Dios al hombre, para que pudiéramos regresar a Él y recibir la verdadera sanidad. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como estábamos en pecados y los pecados traen enfermedades a todos los niveles, Jesús como Cristo perdonó nuestros pecados, nos liberó del pecado. Por eso dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos también cómo Cristo vino como el verdadero Rey. En 1 de Juan 3:8 dice la palabra, porque el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso podemos declarar que Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Por eso el Señor en Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es el único que puede sanarnos. Solo a través de Jesús el Cristo podemos recibir la verdadera sanidad, primero espiritualmente. Si recibimos sanidad espiritual, nos convertimos en hijos de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos va a ir sanando de toda agravación, de toda herida, de todo lo incorrecto en nuestras vidas. Va a traer sanidad en nuestras mentes, va a traer sanidad en nuestros corazones. Y por supuesto, Jesús el Cristo también nos da sanidad física, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso, si tenemos a Cristo en nuestro corazón y todavía tenemos problemas con algún tipo de enfermedades, que no seamos desanimados. Tenemos que empezar a experimentar la palabra profunda. ¿Cuál es la palabra profunda? Cada día tenemos que concentrarnos, meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene gran poder, es viva y eficaz, es una espada de doble filo. Si yo tengo cada día ese tiempo profundo donde medito la palabra de Dios, esa palabra es, como dice en Ezequiel 47, ese río de las aguas salutíferas. Esa palabra tiene el poder, porque es espíritu y vida, para sanarme. Puede sanar las heridas de mi corazón, puede sanar los pensamientos incorrectos, puede sanar toda mentira que Satanás ha ido poniendo en mi vida. Ese es el poder de la palabra. Cada día la palabra tengo que estar profundamente, estar meditándola para recibir esa gracia que viene de ella. La palabra a veces nos cuesta meditarla. ¿Por qué? Tenemos un estado donde no podemos ni concentrarnos. Estamos totalmente con ansiedades. Nos cuesta concentrarnos. No pasa nada. Que empecemos
a leer la palabra en voz alta. Tomen la palabra y léanla despacio en voz alta. Cuando uno lee, escucha y habla las tres cosas a la vez, es una manera de ir concentrándose. Empiece a leer esa Biblia tan preciosa, esa palabra, en voz alta. Va a ver, como si lo hace un poco, va a ir quitando la ansiedad, va a ir restaurando la sanidad en su vida. Por eso léela en voz alta. Puede también escribirla. Al escribirla, nos vamos a concentrar. Conozco una persona que sin decirle nada empezó a escribir la Biblia, a copiarla, y sentía tanta paz, era el único momento del día cuando recibía paz, que escribió, la copió entera, toda la Biblia. Y luego empezó otra vez por el principio. Entonces, es muy importante tener ese tiempo de la palabra profunda, donde de manera tranquila podamos recibir esa verdadera sanidad a través de la palabra. Aunque somos hijos de Dios, podemos tener problemas de ansiedad, de adicciones, de depresiones incluso. Pero dentro de Cristo ya tenemos la respuesta. Ahora tenemos que aprender la manera de ir teniendo esa sanidad. Y es, en primer lugar, la palabra profunda. Meditar cada día. Incluso pueden memorizar la palabra. Pueden ir aprendiendo versículos y esa palabra, si está entrando, tiene gran poder. Vamos a meditar en ella, vamos a repetirla. Eso nos va a dar mucha sanidad. También, en segundo lugar, la oración profunda. Tenemos que, en nuestro tiempo libre, estar orando con Dios, sobre todo con agradecimiento. Mucha gente tiene problemas mentales porque siempre se está quejando, ve todo negativo, critican a todo el mundo. Eso es un sufrimiento vivir así, ¿verdad? Porque las palabras que decimos son muy importantes, tienen gran poder. Entonces, tenemos que empezar a restaurar el agradecimiento y cada día, con esa oración profunda, que podamos estar agradeciendo a Dios, sobre todo por la salvación, por la obra perfecta de Jesús el Cristo. Agradecidos porque en Él, de verdad, Dios nos ha dado todo. Agradecidos por esa misión que tenemos de compartir el Evangelio y ayudar a las personas que están en medio de las enfermedades. Que podamos recuperar, en segundo lugar, esa oración profunda. Lo tercero, que es algo muy importante, que es de gran bendición, es la oración, la respiración profunda, es la respiración abdominal. Es un tiempo donde podemos estar respirando concentradamente, por supuesto pensando en el Evangelio, en la palabra. Eso nos va a dar gran sanidad porque de esa manera nos podemos relajar. También es una manera que entre mucho oxígeno en nuestro cuerpo, incluso en el cerebro, y eso nos va a dar mucha fuerza espiritual, porque es una manera de meditar en Dios, de concentrarnos en Dios, y fuimos creados para eso. Por eso que podamos también disfrutar de esa respiración profunda. ¿Qué más cosas? La comida profunda. Es todo lo contrario de la comida rápida, ¿verdad? Comida profunda. La alimentación es muy importante. Somos templo del Espíritu, hay que cuidar el templo. ¿Por qué? Para la evangelización mundial. Si no tenemos salud, ¿cómo vamos a poder estar con esa fuerza para predicar el Evangelio? Por eso Dios quiere que también cuidemos nuestro cuerpo físico. Y es muy importante, como he dicho antes, la comida. Con esa fuerza espiritual, Dios también nos va a dar gracia para poder alimentarnos correctamente. ¿Por qué? Por causa de la evangelización mundial. Y también el quinto es el ejercicio profundo. Tenemos que estar constantemente teniendo todos los días un tiempo de ejercicio. A mí algo que me bendice mucho es caminar. Desde hace muchos años, por gracia de Dios, puedo estar caminando por lo menos 1 hora al día. No es solo caminar, sino es un tiempo donde uno puede meditar, puede alabar, puede estar orando. Es un tiempo de bendición. Cada uno tenemos que encontrar nuestra manera para, al estar haciendo ejercicio, también para la evangelización mundial, que podamos estar restaurando nuestro cuerpo. De esa manera, Dios va a darnos esa sanidad
y nos va a dar la respuesta para que podamos llegar a todas las personas enfermas y a través del Evangelio podamos ser canales para que puedan recibir también ellos la verdadera sanidad que solo se encuentra en Jesús el Cristo. Todas las personas, no importa el problema, no importa la enfermedad, no importa la circunstancia, todos los que se encontraban con Jesús el Cristo, todos los que ponían su fe, aunque fuera con la punta del dedo, tocaban el manto creyendo en ese momento, podían recibir la verdadera sanidad. Y en el Evangelio Dios nos da toda la respuesta. Ahí tenemos toda la sanidad. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que puedan estar tomando esta palabra y puedan estar experimentando la verdadera sanidad.